Bueno, nos encontramos entonces en la paracha número 7, paracha Vayetse, y salió, y salió. Es la paracha que encontramos nosotros allí en el primer libro del Jumás. Sí, muy bien, parece que sabía, la red estaba como inestable, pero entonces ahí volvimos de nuevo. Ok, perfecto, perfecto. Ahora sí, espero que me estén escuchando, me estén viendo. Ok, ya, listo. Bien, les decía entonces que la paracha es la paracha número 7, paracha Vayetse, que significa y salió, y esa sidra la encontramos nosotros de Berechit 28:10 hasta el 32:3. ¿Sí? Como título para la enseñanza, desear la grandeza espiritual, desear la grandeza espiritual. Sí, y pues obviamente la pasión y la fuerza que ponemos al llevar a cabo ciertos actos define quiénes somos, ¿sí? Define quiénes somos. La pasión y la fuerza que ponemos al llevar a cabo ciertas cosas, ¿sí? El amor y la motivación constante que tengamos por lo que nos gusta asegura obviamente el éxito en lo que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, ese amor, esa motivación, esa pasión constante en lo que nos gusta asegura el éxito. Por eso es importante hacer uno, o sea, llevar a cabo lo que a uno más le fascina, más le gusta, más ama, ¿sí? Y obviamente lo que valoras refleja lo que eres, lo que valoras, ¿sí? Cierra tus ojos un momentico, di en este momento, o sea, piensa en este momento, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Sí? ¿Qué es lo de más precio para ti? Eso es lo que define lo que eres. Eso es lo que define lo que eres, ¿sí? Entonces, obviamente, eso que más valoramos eh, es lo que refleja nuestra alma en esa relación con nuestro cuerpo, porque siempre vamos a inclinar nuestro cuerpo a hacer eso que valora nuestra alma, ¿sí? Entonces, nos moveremos en pro de eso. Moveremos nuestro cuerpo, moveremos toda nuestra voluntad, nuestros deseos en pro de eso, y eso es lo que nos define. Eso, al fin y al cabo, es lo que nos define. Entonces, cómo saber quiénes somos? Pues la forma de entenderlo es mirar en nosotros y preguntarnos, ¿sí? Preguntarnos nosotros mismos, ¿a qué le damos verdadero valor? ¿A qué le estamos dando verdadero valor? ¿Sí? Entonces, eso es lo que define quiénes somos, ¿sí? Muy bien, aquí encontramos nosotros en la Parashá, Bereshit 31:22 al 23, algo interesante, algo muy interesante. Y entonces dice allí, Bereshit 31:22 al 23, y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había oído, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. ¿Sí? Nos dice allí que cuando lo alcanza, ¿sí? O bueno, cuando quiere alcanzar a Jacob, el Eterno se le presenta y le dice, bueno, ten cuidado de lo que vas a hablar con él, ni bueno ni malo te permito, ¿sí? Entonces, allí como que lo previene el Eterno, ¿verdad? Contra sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles serían las intenciones de él? Volverlo a retomar, volverlo a traer, seguramente, quizás hacerle algún daño, porque él confiesa que él tiene poder para hacerle daño también. Entonces, eh, eh, en esa charla, cuando ella se encuentra con Jacob, dice, y ahora ciertamente te has marchado
porque añorabas mucho la casa de tu padre. ¿Sí? Le dice aquí Labán a Jacob y le dice, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Por qué robaste mis dioses? Recordemos que aquí Rachel tomó los ídolos, ¿verdad? De su padre y se los llevó, ¿no? Entonces aquí él va y le dice, ¿por qué robaste mis dioses? ¿Sí? Entonces, es interesante aquí lo que trae a colación uno de los comentaristas, ¿verdad? De esta parte, ¿sí? Y la analiza de esta forma. Jacob se pregunta, o sea, Jacob se preguntaría, mi suegro anduvo 7 días para buscar algo tan insignificante como unos ídolos. ¿Acaso yo, que sé lo que es real, he hecho ese mismo nivel de esfuerzo por mi creador? Sí, interesante, ¿verdad? Si su suegro se esmeró, ¿verdad? Y se angustió tanto y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó, simplemente para preguntarle por sus ídolos. Entonces, aquí Jacob podría preguntarse, bueno, ¿acaso yo, verdad? Que sé lo que es real, que esos ídolos no valen nada, que sí, y que yo sé que lo real aquí es el eterno, el creador. He hecho ese mismo esfuerzo por mi creador, ¿sí? Lo he buscado con tanta ansia, me he sacrificado, lo he seguido con toda mi voluntad, con todo mi corazón, ¿sí? Entonces, Jacob se dio cuenta que el esfuerzo que hacía para algo insignificante era muy grande y eso lo definía por lo que era y lo que le importaba. ¿A quién? A su suegro. Sí, ya eso lo definía y eh, ya sabía lo que le importaba a su suegro. Pero Jacob entonces lo toma para sí y en una introspección dice, ¿acaso yo le doy esa misma importancia a mi creador, que es real, y hago el mismo esfuerzo? ¿Sí? ¿Acaso yo hago eso mismo con mi creador, que es real, ¿sí? Que es el rey del universo? Yo estoy haciendo ese mismo esfuerzo por buscarle, por encontrarle, por entenderle, por obedecerle, ¿sí? Entonces, el mensaje aquí oculto es, seamos honestos, ¿a qué cosa le ponemos esfuerzo? ¿Sí? Entonces, pensemos nosotros allí, ¿a qué cosa le ponemos nosotros esfuerzo? ¿Sí? Diario, constante. ¿En qué hemos sido constantes? ¿En qué hemos sido personas que hasta nos hemos sacrificado? ¿En qué? ¿Sí? ¿En qué cosa hemos puesto nuestra voluntad? ¿Sí? ¿A qué nivel nos esforzamos y estamos dispuestos a sufrir en el proceso? A falta de sueño, de hambre, de recursos, horas extras de trabajo o estudio, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos lograr algo, ¿sí? Y seguramente lo que hemos logrado en la vida ha sido así, con esfuerzo, con constancia, con sacrificio, con recursos, con horas extras de trabajo, etcétera. Por eso nos define qué somos y quiénes somos o cómo nos reconocen, ¿sí? O inclusive recibimos los reconocimientos de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hemos puesto, como se dice, alma, vida y corazón a todo, a eso que hemos llevado a cabo, a eso que hemos realizado. Entonces, eso es lo que nos define. ¿Ah? Entonces, queremos saber cuál es nuestra verdadera identidad. Queremos saber cuál es nuestra verdadera identidad. Sencillo, pues hay que hacer una reflexión. ¿A qué le ponemos esfuerzo, pasión y amor? Sacrificio. Y eso es genuinamente lo que somos, lo que nos define en ese nivel donde el alma y el cuerpo han encontrado el equilibrio y de lo que realmente es importante para mí y para ti. ¿Sí? Porque cuando hacemos algo que anhela nuestra alma, que es nuestra pasión, pues obviamente allí se encuentra también el cuerpo y el cuerpo empuja para ello también, ayuda para ello. Está nuestra voluntad unida, ¿verdad? Nuestra acción. Y por eso vamos en acción y en dirección a eso que anhelamos, que queremos y que es nuestra pasión, lo que es nuestro interés verdadero. Entonces, pues reflexionemos,
nos podemos llevar muchas sorpresas. Entonces, aquí no es simplemente decir, no, el eterno, o decir las cosas del eterno, o las cosas espirituales. No, no, aquí es importante ser uno sincero consigo mismo. ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Sí? ¿Te quieres definir? Mira en dónde pones tu mayor pasión, tu mayor deseo, tu voluntad, dónde pones tu sacrificio, dónde está tu amor, ¿sí? Por lo que haces. Entonces, eso es lo que te define, eso es lo que tú eres, ¿sí? Entonces, allí Jacob se dio cuenta, ¿verdad? Que Labán, siendo un idólatra, lo que buscaba eran sus ídolos, ¿sí? Sus ídolos, además de ir a hacerles reclamos y un poco de cosas y de actuar envidiosamente, pues puso su interés también en sus ídolos, algo que lo definía, ¿sí? Su idolatría, amor por la idolatría, ¿sí? Pasión por la idolatría, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ahondamos un poquito más en este concepto. Nos dice la Torá en Berechit 29:17, allí como trayendo un ejemplo de voluntad, un ejemplo de deseo, un ejemplo de empuje, un ejemplo de constancia. Vamos a ver entonces aquí algo acerca de Lea, ¿sí? Y nos dice la Torá en Berechit 29:17 que Lea era de ojos delicados. Y nos dice el Midrash que esos ojos de Lea que eran delicados era porque pues ella lloraba mucho, que Rachel era de figura preciosa y de hermoso semblante, ¿sí? Pero Lea era de delicados ojos. Y el Jumás aquí dice que Lea tenía los ojos delicados debido a que lloraba y oraba para no tener que casarse con Esaf. ¿Sí? No quería casarse con Esaf, con Esaú. La gente solía decir, ¿verdad? Que dado que Rivka o Rebeca tenía dos hijos y Labán dos hijas, entonces la hija mayor se casaría con el hijo mayor, en este caso sería Esaf, mientras que la menor estaría destinada a casarse con el hijo menor, según lo que comenta Rashi, ¿verdad? Y nos dice aquí los sabios que Lea de tanto llorar se le han caído las pestañas, de tanto llorar, y por eso sus ojos eran delicados. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Porque oía los hechos atroces de Esad y no quería casarse con él. No quería casarse con él, sabía, le traían informes acerca de lo que era Esaf, no quería esa clase de marido, no quería esa clase de persona, ¿verdad? Como esposo, como padre de sus hijos. Y entonces lloraba constantemente, lloraba, ¿sí? Porque no quería aceptar esa realidad. Y entonces, eh, dice me dirás que las plegarias de Lea anularon el decreto de que debía casarse con Esaf y hasta le permitió ser la primera en casarse con Jacob y tener más hijos con él. Vea hasta dónde la llevó esos deseos, hasta dónde la llevó ese anhelo, ¿verdad? Por querer algo mejor, por querer algo mejor para ella, para su descendencia, para sus hijos, que llegó a ser la primera esposa de Jacob. Y no solamente la primera esposa, sino la mujer que le dio 7 hijos a Jacob, 7 hijos, ¿sí? 6 varones y una hija. Entonces vemos allí que ese deseo intenso, ese amor por querer una persona buena, una persona no solamente para ella aceptable, sino también para sus hijos, la llevó a ser la primera esposa de Jacob y a darle toda esta cantidad de hijos, ¿sí? Y dentro de ellos están obviamente los hijos trascendentes, los que trascienden, ¿sí? Ella le dio a Judá y ella le dio a Leví, ¿sí? Que ustedes saben que la que una es eterna y también la monarquía, ¿verdad? Porque a través de Judá viene el Mashiach y es una monarquía eterna y a través de Leví viene la Keuna que también es eterna. Entonces veamos vea hasta dónde llevó, ¿verdad? Los deseos de esta mujer, hasta dónde llegaron esos deseos, esos anhelos. Sí, hasta dónde luchó, que hasta con lágrimas, y no le importó que se le cayeran las pestañas. Sí, por eso la escritura allí dice que ella era de ojos delicados, porque había llorado mucho. Sí, no quería a ese marido como
esposo y como padre de sus hijos. En Berechit 31 dice aquí, pero viendo Rachel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero o seré como una muerta. ¿Sí? Entonces, la Torá dice que ella estaba celosa de su hermana mayor, pero celosa de qué? ¿Celosa de qué? ¿Por qué? Y Rashi aquí explica que Rachel estaba celosa de las buenas acciones de Lea, porque sentía que había recibido muchos hijos gracias a su rectitud. Pues estaba celosa de las buenas acciones de qué? De su hermana mayor. ¿Sí? Una nota, ¿verdad? Está allí y que Rashi pues da explicación a ella. Eh, También aquí el Rad, Jonathan Geffen, trae otras interpretaciones. Entonces, basado en este razonamiento, lo lógico habría sido que Rachel luchara para mejorar sus acciones, simplemente hubiera luchado para eso. Sin embargo, en lugar de hacerlo, le pidió a su esposo Jacob que rezara por él. ¿Sí? Entonces, si sentía celos por las acciones de Lea, su hermana mayor, ahí debió ella tratar de superar, ¿verdad? Esas acciones, ser mejor que su hermana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no luchó primero para mejorar su propio comportamiento en lugar de pedirle a Jacob que rezara? Quizás podemos explicar que entre las buenas acciones que enviaba Rachel estaba el intenso deseo de Lea de procrear para tener el mérito de construir la nación judía. O sea, ella quería construir, ¿verdad?, la nación judía. Y ella quería, ¿verdad?, y tenía ese deseo de procrear, de darle a Jacob el mayor número de los hijos, ¿sí?, para crear, obviamente, la nación judía. Y consecuentemente aquí Rachel se esforzó para emular el gran deseo de Lea, ¿sí? Y una forma para hacerlo era pedirle a un hombre justo como Jacob que orara, que rezara por ella. Y esta acción era en sí misma una forma de mejorar sus acciones. ¿Sí? Entonces también a ella se le atribuye también el deseo de mejorar, ¿no? El deseo de darle hijos, ¿verdad? A Jacob era en cierta manera también tratar de superarse ella y mejorar las acciones que eh, eh, en eso rebasaba pues su hermana mayor Lea. Y hay otra sección de la Torá en la cual aprendemos una lección aún más poderosa, aún sobre el poder del deseo, ¿sí? De las matriarcas judías para construir, ¿verdad?, la nación. Sí, la Torá nos cuenta que después de que Lea tuvo 4 hijos, dejó de dar a luz. ¿Sí? Sin embargo, ella no interrumpió sus esfuerzos por tener más hijos. Incluso estuvo dispuesta a darle los dudadim, ¿sí? Dudaim de su hijo a su hermana Rachel, a cambio de otra oportunidad para tener más hijos. O sea, recuerden ustedes que el hijo de Rachel trajo allí, ¿verdad?, unas plantas que eran como muy afrodisíacas, y entonces Rachel le pide estas plantas a ella y ella le dice, bueno, yo te las doy, pero entonces me das el derecho de estar con Jacob esta noche. Y entonces ella le cedió esos derechos porque le tocaba ver a Rachel y efectivamente eh, eh, Lea, al estar allí esa noche con Jacob, quedó nuevamente embarazada. ¿Sí? Entonces, dice allí que después de estos hechos, el Eterno oyó Baishma a Lea, Baishma oyó, y quedó embarazada y le dio un quinto hijo a Jacob. Y aquí los comentaristas dudan que no hay ninguna mención de que le haya rezado para tener más hijos. Entonces, ¿cómo así? O sea, no se ve ningún pasaje de la escritura que ella haya orado, rezado o clamado pues por tener más hijos. Entonces, ¿por qué la Torah dice que el Eterno oyó si Lea no dijo nada? ¿Sí? Ahí no hay ninguna oración que ella haya hecho. Entonces, Rashi explica que en este sentido la palabra Baishma se refiere a percibir, a percibir. Entonces, que el Eterno percibió que Lea deseaba y luchaba para crear más tribus. Y como resultado de eso, de ese deseo, él le concedió otro hijo, otro hijo. Entonces aprendemos, obviamente, de aquí que el Eterno puede responder a un intenso deseo espiritual, a un intenso deseo espiritual que es acompañado por un gran esfuerzo, incluso cuando una persona no reza por ello. O sea, si hay un intenso deseo,
Aún ese deseo el Eterno lo puede conceder, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces decimos que el Eterno conceda los anhelos de tu alma o los anhelos de tu corazón, porque a veces los anhelos son tan fuertes que ni siquiera se necesita orar o rezar por ellos, porque el Eterno los contesta, el Eterno los conoce muy bien y da respuesta a ellos. Entonces, estos ejemplos que tenemos aquí nos ayuda o nos demuestran la importancia de desarrollar un intenso deseo para creer en temas espirituales, ¿sí? Para crecer en temas espirituales, ¿sí? Para tener objetivos espirituales. Y una persona no puede lograr nada importante en el ámbito espiritual sin ese deseo. O sea, hay que tener ese deseo, hay que tener ese anhelo. Yo creo que en la vida hemos tenido esto y hemos logrado cosas con sacrificio, con esmero, con dedicación, con constancia. Y eso es lo que define lo que tú eres en este momento, ¿sí? Porque eso lo has hecho con deseo, con constancia, con perseverancia. Eso es lo que te define en este momento. Eso es lo que la gente reconoce de ti. Eso es lo que la gente sabe de ti porque lo has hecho con constancia, con perseverancia, con sacrificio. Le has puesto alma, vida y sombrero a esto que tienes, ¿sí? Entonces, ese mismo deseo es el que debemos aplicar nosotros en el plano espiritual, ¿sí? Anhelar lo espiritual, ¿sí? En el campo espiritual hay mucho que desarrollar, mucho, ¿sí? El crecimiento, conocimiento, el cumplimiento de las mitzvot, el desarrollar, ¿verdad? Alguna obra, ¿verdad? Social, el llevar a cabo alguna comunidad, etcétera. Todo eso tiene que tener un deseo intenso. Siempre tiene que haber un deseo intenso y una perseverancia, una constancia, ¿sí? A pesar de los fracasos, a pesar de las derrotas, a pesar de la crítica, de la resistencia, a pesar de todo, la perseverancia, la constancia, el deseo se va cumpliendo, porque eso es lo que anhelas, eso es lo que quieres, y así debe ser en el campo espiritual, ¿sí? Así como hay pasiones y deseos personales por bienestar físico, material, ¿sí? Inclusive emocional, debemos desarrollar deseos espirituales para eternizar nuestras acciones, ¿sí? Entonces, en el campo personal, ¿verdad? Hay muchos anhelos, hay muchas pasiones, hay muchos deseos, ¿sí? Por bienestar físico, material, emocional, ¿sí? Asimismo, hay que desarrollar esos deseos en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque si desarrollamos eso en el plano espiritual, vamos a estar ¿qué? Eternizando nuestras acciones, eternizando nuestras acciones. Acuérdense en lo que se nos dice allí uno de los emisarios de nuestro Santo Maestro, dice, pues la tierra, ¿verdad? El mundo pasa con todos sus deseos, todo esto que es personal, esto puede pasar, puede durar un tiempo largo, pero va a pasar. Pero aquel que hace la voluntad del Eterno, aquel que emplea su tiempo, su sacrificio, su devoción por las cosas espirituales, por obedecer los mandatos divinos, permanecerá para siempre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos. Dice el Salmo 10, 17 y 21, 4. Vamos a ver allí un momentico. Dice, oh Adonai, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Vea, tú has oído el deseo de los humildes, el deseo de los humildes. ¿Sí? Los deseos, los anhelos. Él los conoce. Así muchas veces no lo estemos diciendo, proclamando. Él conoce el deseo, él conoce los anhelos de nuestra alma. Dice, oh Adonai, tú has oído el deseo de los humildes, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. ¿A qué? ¿Verdad? A responder, a escuchar y a responder. Y 20, Tehilim 21:4 dice para el director del coro, Salmo de David, dice, que Adonai te responda en el día de la angustia, que el nombre de Adonai de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Vea lo que dice allí, ¿sí? Conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos.
cumpla todos tus anhelos. Entonces, vemos allí cómo es importante, ¿sí? Así como anhelamos las cosas materiales, emocionales, aquí a nivel de mundo, por decir así, anhelamos y hemos logrado con sacrificio, con constancia, con perseverancia, con inversión, con lo que sea. Asimismo, debemos nosotros también en el plano espiritual anhelar, desear, ¿sí? Y la pregunta aquí, ¿qué anhelas tú en el plano espiritual? ¿Cómo te ves en el plano espiritual? ¿Sí? ¿Cómo te ves? ¿Qué haces? ¿Sí? Yo sé que en el plano material, físico, sí, muchas veces, claro, anhelamos la buena salud, anhelamos bienestar, anhelamos las cosas materiales, ¿verdad? Las comodidades, eso está bien, todo eso está bien y lo luchamos, sí, lo invertimos, nos sacrificamos y tenemos, está bien, nos endeudamos, prestamos, hacemos cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Para lograr eso. Pero mi pregunta es, si en el campo espiritual, ¿cómo te ves? ¿A dónde te ves? ¿Cuál es tu mayor anhelo en el campo espiritual? ¿Qué es lo que tú deseas en el campo espiritual? En lo que es trascendente, en lo que permanece, ¿sí? ¿Qué intereses tienes allí en el campo espiritual? ¿Sí? ¿Qué intereses tienes con Hashem? ¿Ah? Vean la comparación que hace allí Jacob, sí, supuestamente, ¿verdad? Mi suegro, 7 días avanzando para alcanzarme y para llegar aquí y preguntarme por sus ídolos. ¿Sí? Y yo que conozco la verdad, conozco quién es el Eterno, conozco la Torá, ¿sí? Conozco su voluntad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy poniendo 100%, verdad, mi esfuerzo de mi parte? ¿Qué estoy logrando espiritualmente? ¿Sí? ¿O qué quiero lograr espiritualmente? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo por ese crecimiento? ¿Qué estoy haciendo por esa obediencia? ¿Qué estoy haciendo por mis seres queridos, por mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? Aquí hay una historia muy interesante y es sobre la importancia, ¿verdad?, de el deseo y la voluntad para alcanzar logros en el ámbito espiritual. Hay un ejemplo aquí, una historia real, ¿sí? Y hubo una vez una reunión muy, muy importante de rabinos, de grande, o sea, reconocimiento, ¿sí? Rabinos prestigiosos. Y eran obviamente descendientes de la generación anterior al Hafez Haim, ¿sí? Era gente muy, pero muy erudita, muy estudiosa. Y dice que aquí el Rab Yesesquiel Sarna, que era el Rosh Yeshiva de Hebrón, se paró para hablar, ¿verdad? Y él sorprendió a todos al decir que había una persona que había logrado más por el pueblo judío que todos los que estaban allí presentes. Imagínense, había gente allí, pero muy estudiosos, maestros de Torá, rabinos, personas de reconocimiento. Y entonces se levanta él aquí, el Rosh Yeshiva de Hebrón, y dice, ve, hay una persona que ha hecho más que todos nosotros que estamos aquí juntos, ¿sí? Por el pueblo judío, ¿verdad? Que nosotros aquí, los que estamos aquí, y obviamente pues ahí había gente ilustre, muy ilustre. Y entonces siguió adelante y dijo, es más, afirmó él con seguridad, dijo, una vez que les diga a ustedes quién es o de quién se trata, ustedes estarán de acuerdo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y entonces, claro, ¿quién sería esa persona? Entonces él empieza a explicar aquí de una señora llamada Sarah Schenier, ¿sí? Sarah Schenier, la fundadora del movimiento de Yaco, Casa de Yaco, ¿sí? Y esta señora, Sara, pues fue una mujer normal que vivió en una época en que no había educación formal para las jóvenes judías, o sea, para las mujeres judías, no había una educación formal, no había una yeshiva, sino había un seminario pues para ellas, para educarlas, ¿verdad? Para ser buenas mujeres, buenas madres, ¿verdad? Buenas esposas, no había, ¿sí? Y consecuentemente las jóvenes judías de las familias observantes estaban alejándose de los valores de la Torá, ¿sí? Y eran por montones, ¿no?
Y pues obviamente la dimensión de esta tragedia llegaba al punto de que habían hombres que no encontraban mujeres aptas, o sea, para ser esposas. Imagínense, de nuestro pueblo, estas mujeres judías, muchas de ellas no eran aptas, ¿sí? No estaban siendo bien educadas en Torá, y muchos de estos hombres sí estaban estudiando y eran muchos eruditos de Torá, y no lograban encontrar, pues obviamente, la pareja adecuada. Entonces, sin decirlo, ¿verdad? Pero era una realidad, el futuro del pueblo judío estaba en juego. Ustedes saben por qué, porque el judaísmo se hereda es por la madre, es por la madre que se hereda el judaísmo. Entonces, esta señora Sara reconoció la amenaza y entonces ella funda la primera red de escuelas de Torah para mujeres, ¿sí? Conocidas hoy como Beit Yaakov, Casa de Jacob. ¿Sí? Entonces ella funda, encuentra la ayuda, el auspicio, ¿verdad?, de personas para que ella lleve a cabo esto, y con la ayuda de grandes rabinos como el Hafez Haim, el Rebbe de Ger, tuvo éxito, y un éxito que superó sus más descabelladas expectativas y logró asegurar el futuro de la observancia judía. ¿Sí? Entonces, ella hizo esto, ¿no? Y entonces cuando se reveló, ¿verdad? Eh, este Rat Sarna reveló a la audiencia la identidad de esta salvadora del pueblo judío. Todos allí concordaron unánimemente que su afirmación de que ella había hecho más por el pueblo judío, ¿verdad?, era cierta. Que todos los presentes allí, que había hecho más que todos los presentes que estaban allí, ¿verdad?, era cierta. Y entonces, ¿cómo tuvo el mérito de hacer algo tan grande? ¿Cómo? Y entonces aquí Rav Saron explica que fue porque ella estaba dispuesta a llorar por las jóvenes judías que estaban alejándose de la nación y de sus principios. O sea, estuvo dispuesta a llorar. Ella lloraba y ella tenía ese anhelo ferviente de preparar mujeres que fueran buenas esposas, buenas madres, que pudieran guiar a sus hijos, ¿verdad?, en los caminos de la Torah. Ella estaba dispuesta a pagar el precio y ella sentía dolor de que no hubiesen mujeres preparadas, ¿verdad?, para tener buenos hogares, hogares judíos. El dolor que sentía por la destrucción espiritual que estaba ocurriendo y su deseo por mejorar la situación fueron la clave de su ímpetu para salvarlos. Entonces, ahí estuvo la clave. Tuvo ese deseo, ese anhelo, ese ímpetu, ¿verdad? Y entonces ella fue la diseñadora de las yeshivot, ¿verdad?, llamadas Beit Yaakov, Casa de Jacob. Allí es donde estudian hoy día, ¿verdad?, todas las mujeres que se proyectan a tener, ¿verdad?, un hogar judío, a ser esposas y madres judías. Sí, entonces allí ellas se capacitan y ellas encuentran, obviamente, los elementos necesarios para perpetuar, no solamente en ellas, sino en sus hijos y en el hogar, los valores de Torah, los valores de Torah. Entonces, entonces aquí pareciera que el Eterno oyó su intenso deseo de mejorar la situación y le dio mucha siata dismayá. ¿Qué es siata dismayá? Ayuda celestial en todos sus esfuerzos. ¿Sí? Entonces, cuando hay una causa así, vea, inequívocamente, la persona va a recibir ayuda del cielo para llevar a cabo eso. Entonces, una persona puede vivir su vida hasta cierto punto en una especie de piloto automático, y parece que muchos, ¿verdad? Muchos viven eso, piloto automático. En la mañana ya se sabe qué es lo que van a hacer, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, y entonces es un piloto automático todos los días, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina. Están allí en la misma rutina, ¿sí? Y avanzan por la vida, avanzan por la vida sin tener ningún deseo de lograr verdadera grandeza espiritual. ¿Dónde está lo espiritual? En todo lo que haces a diario, ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está el crecimiento espiritual? ¿Dónde están las metas, los objetivos espirituales? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde los tienes? ¿Sí? Todo es de pronto cosas personales, familiares,
te mueves en ese ámbito y para lo espiritual apenas es el ratico, el momento, eso es todo. ¿Dónde está lo espiritual diario? ¿Dónde está? Dirás, bueno, yo leo, yo oro. No, no, crecimiento, estoy hablando de crecimiento, realización, estoy hablando de objetivos, estoy hablando de planes, estoy hablando de engrandecer, o sea, de hacer algo trascendente para tu vida. Aquí aprendemos entonces de las matriarcas que la única forma de alcanzar la grandeza es desarrollar un fuerte deseo en el ámbito espiritual y actuar para qué materializar. Hay que materializar, ¿sí? Ahí tiene que unirse el alma y el cuerpo para materializar, ¿sí? No basta el deseo. Claro, puede haber el deseo, pero si no está la acción, tiene que unirse la acción también, ¿sí? Para llevar a cabo esos objetivos. Entonces, el Eterno quiera que todos nosotros ameritemos emular a las matriarcas y alcanzar esa verdadera grandeza, ¿sí? Que podamos tener nosotros ese mérito para emular. Encontramos entonces, obviamente, en nuestro pueblo cosas contradictorias. Yo las puedo decir porque las he visto, ¿sí? Que no somos proselitistas. Y sin embargo aprendemos de quién? De Abraham Avino, que fue un gran proselitista, que tenía posada y tenía alimento para los que pasaban o cruzaban por su camino y se esmeraba por enseñarles, ¿verdad? Que había un uno y único creador de todo y enseñar sus leyes, ¿sí? Él se preocupaba por ello. O sea, ese era su mayor anhelo, su afición, pues, constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ignorar la oscuridad que hay en el mundo, que nos rodea, sin ser en medio de ella la luz de la emet, la luz de la verdad? Para ello, debemos tener, vea, pasión por las almas, deseo por las almas, deseo por traer esa luz a la gente, de alguna manera, ¿sí? Ser luz en medio de la oscuridad. Esto lo vemos nosotros cuando leemos allí, ¿verdad? Los hechos de nuestro Santo Maestro, cómo con pasión se entregó. Dicen que fueron más o menos 3 años, pero con pasión se entregó a hacer el bien, y dice allí, y a librar a todos los que estaban oprimidos por el Satán, porque el Eterno estaba con él. Sí, o sea, esa es la pasión de él, fue la pasión, uno lo lee en los besoros y eso encuentra uno que sanó, que liberó, que levantó, que, en fin, o sea, encuentra uno allí, esa fue la pasión de él, ayudar a la gente, ¿sí? Llegaron allí la mamá y sus hermanos, y entonces él dice, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad del Eterno, ¿sí? Obviamente sin despreciar a su hermano, sin despreciar a su madre, pero dijo aquí, estos son los que hacen la voluntad del Eterno. Los considero mis hermanos, mis hermanas y mi madre. En Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo el Eterno ungió a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Eterno estaba con él. ¿Sí? Que esa sea nuestra pasión, que ese sea nuestro deseo intenso, que tengamos para enseñar la Torá, ayudar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ayudar a aquellos que andan en la oscuridad, hacer ese traslado. Acuérdense que la escritura dice que nosotros hemos recibido un traslado, nos trasladado de las tinieblas a su luz admirable para que hablemos de sus virtudes, ¿sí? Hablemos de su obra, ¿sí? Yeshua dijo ahí en Yohanan 20:21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos en esa dimensión. Dirán algunos, no, pero es que eso fueron para los discípulos de primera generación. No, para todos los discípulos asumamos esa responsabilidad, que así como el Padre envió a Yeshua, así también nos está enviando a nosotros. Así también debemos hacer la tarea, como sea, aprovechando todos los medios, aprovechando todas las oportunidades, apoyando el sitio, la obra, apoyando el lugar donde estamos allí asistiendo, apoyando a los líderes que están llevando a cabo esta tarea. Y Yeshua dijo, para culminar, Mateo 6:33, ¿qué buscan los gentiles?
Los gentiles, ¿qué buscan? Dicen, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Dice, todo esto buscan los gentiles, ¿sí? Las cosas materiales no quiere decir que no las busquemos, claro que sí, pero no le pongamos tanta importancia como es el reino de el Eterno y su justicia, al Malhut Hashemayim, reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, porque todas estas cosas van a venir por añadidura. Mis amados, que busquemos la grandeza espiritual, que el Eterno nos ayude, que miremos nosotros qué es lo que más amamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos. Eso es lo que nos define, eso es lo que la gente sabe que somos nosotros, ¿sí? ¿Cómo te define la gente? ¿Cómo te definen tus hijos, tu familia? ¿Cómo te definen? ¿Sí? ¿Cómo te definen? ¿Sí? Y todo eso depende de tus intereses, de tu voluntad y de tu amor por las cosas que haces. Eso es lo que te define. Mis amados, que busquemos siempre esa grandeza espiritual. Que el Eterno nos ayude, que recibamos, ¿verdad?, ayuda del cielo para llevar a cabo las cosas que son trascendentes, que son eternas. ¿Sí? Y mientras hacemos eso, que el Eterno envíe a nuestro Santo Maestro pronto y en nuestros días. Que así sea. Amén, amén. Amén, amén. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom.